Introducción a la neumática. ¿Qué es la neumática? Es la ciencia como tecnología que se encarga del estudio y uso del aire y gases para generar presión. Conceptos básicos de neumática. El aire. El aire es una mezcla de gases y tiene la siguiente composición. Aproximadamente 78% volumen de nitrógeno. También aproximadamente 21% del volumen es de oxígeno. El aire contiene además trazas de dióxido de carbono, argón, hidrógeno, neón, helio, criptón y xenón. Propiedades físicas del aire. Compresibilidad. El aire tiene la propiedad de ocupar todo el volumen de cualquier recipiente, adquiriendo esta forma. Así, podemos encerrarlo en un recipiente con un volumen determinado y posteriormente provocar una reducción de ese volumen con una fuerza exterior. Expansibilidad. Propiedad del aire que le permite ocupar totalmente el volumen de cualquier recipiente, adquiriendo su forma. Elasticidad. Propiedad que permite al aire volver a su volumen inicial, una vez desaparecido el efecto fuerza, responsable de la reducción de su volumen. Generación de aire comprimido. Para que la generación de aire comprimido tenga el nivel de calidad y garantizar la fiabilidad de un mando neumático, es necesario cumplir los siguientes factores: presión correcta, aire seco y aire limpio. Para ello, el aire pasa a través de una serie de elementos antes de llegar hasta el punto de su consumo. Para el acondicionamiento adecuado del aire, es recomendable utilizar los siguientes elementos: filtro de aspiración, compresor, acumulador de aire a presión, secador, filtro de aire a presión con separador de agua, regulador de presión, lubricador, bajo demanda, puntos de evacuación del condensado. Nota: para más información, ir a la presentación Uso del compresor. Fundamentos físicos. Presión. Es la razón que existe entre una fuerza perpendicular sobre una superficie, que es el área. Unidades de presión. Pascales. Un pascal es igual a 1 newton por metro cuadrado. PSI. Libras fuerza por pulgada cuadrada, por sus siglas en inglés. Un PSI es igual a 6.89476 kilopascales. Bar. Bar es igual a una atmósfera y esto es igual a 100 kilopascales. Tipos de presión. Presión absoluta. Se mide con relación al cero absoluto de presión. Presión atmosférica. Es la presión ejercida por la atmósfera terrestre, medida mediante un barómetro. Presión manométrica, que es relativa. ¿Qué es la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica? Del lugar donde se realiza la medición. Instrumentos neumáticos. Actuadores. Un actuador o elemento de trabajo transforma la energía en trabajo. La señal de salida es controlada por el mando y el actuador reacciona a dicha señal. Actuadores neumáticos se clasifican en dos grupos según su movimiento, si es lineal o giratorio. Movimiento lineal, cilindro de simple efecto y cilindro de doble efecto. Movimiento giratorio, accionamiento oscilante, motor neumático y actuador giratorio. Cilindro de simple efecto. Los cilindros de simple efecto reciben aire a presión solo en un lado.
Estos cilindros solo pueden ejecutar trabajo en un sentido. El retroceso está a cargo de un muelle o resorte incluido en el cilindro. Como podemos observar, del lado izquierdo tenemos la representación simbólica o simbología del cilindro de simple efecto. Cilindro de doble efecto. El diseño de estos cilindros es similar al de los cilindros de simple efecto. No obstante, los cilindros de doble efecto no llevan muelle. Tienen dos conexiones que son utilizadas para alimentación y evacuación del aire a presión. Los cilindros de doble efecto tienen la ventaja de poder ejecutar trabajo en ambos sentidos. Del lado izquierdo podemos observar la simbología. Válvulas de vías. Son dispositivos que incluyen en el paso el bloque y la dirección de flujo de aire. El símbolo de las válvulas informa sobre la cantidad de conexiones, la posición de conmutación y sobre el tipo de accionamiento. La posición inicial de una válvula se refiere a la posición que ocupan las piezas móviles de la válvula cuando no está conectada. La posición normal de una válvula es aquella que se refiere al estado en el que se encuentran las piezas móviles de la válvula cuando se conecta a la alimentación neumática o eléctrica, según corresponda. Simbología de una válvula de vías. El número 1 representa la posición inicial o la alimentación. La vía 2 y la vía 4 son vías de trabajo y la vía 3 y la vía 5 son vías de escape. Por último, la vía 12 es el accionamiento de retorno y la vía 14 es el accionamiento de inicio. Válvula 5.2 con accionamiento y retorno neumático. Estas válvulas tienen 5 conexiones o 5 vías y 2 posiciones. Estas válvulas son utilizadas principalmente como elementos de maniobra para el accionamiento de cilindros. Los accionamientos de esta válvula pueden ser manuales, mecánicos, eléctricos o neumáticos, dependiendo el uso que se le dé a la válvula. Válvulas de cierre. Son dispositivos que bloquean el paso en una dirección y lo abren en dirección contraria. La presión en el lado de salida ejerce una fuerza sobre el lado que bloquea y por lo tanto apoya el efecto de estanqueidad de la válvula. Elementos de unión. Son válvulas que son utilizadas como uniones entre dos conductores transmisores de señales con el fin de controlar dichas señales. Las dos válvulas, que pueden ser clasificadas como elementos de unión, son utilizadas para el procesamiento lógico de señales de entrada y para la transmisión de la señal resultante. Válvula de simultaneidad AND o I. Tiene 2 entradas y una salida. El paso de aire está abierto si recibe una señal en ambas entradas. Del lado izquierdo podemos observar la simbología. Válvula de simultaneidad OR. Tiene 2 entradas y una salida. El paso de aire está abierto si recibe una señal en alguna de las entradas. Del lado izquierdo podemos observar la simbología. Características técnicas de los instrumentos neumáticos disponibles en el laboratorio. A continuación, podemos observar todas las características de los elementos neumáticos que vamos a utilizar en el laboratorio.